Bien, nosotros hemos estado trabajando con máximos y mínimos, ¿sale? Y también con lo que entendemos por la primera derivada. Y de la primera derivada, ¿sale? Cuando nosotros tenemos una función f de x y obtenemos la derivada de la función, sacamos una serie de informaciones, ¿de acuerdo? Si tomamos un punto A en el dominio de la función que sea evaluable en la derivada, ¿de acuerdo? Nosotros podemos tener varias cosas. Entre ellas, sale que la derivada evaluada en A sea mayor que cero, y eso nos va a decir que f es creciente en A, es decir, que se mueve hacia arriba, ¿no? Así, ahí está. La otra cosa que podemos obtener es que la derivada evaluada en A es negativa, ¿de acuerdo? Entonces f es decreciente en un punto A. Es decir, esta vez va hacia abajo, ¿no? Así, fui. Y nosotros podemos tener, por último, que la derivada evaluada en A es igual a cero, ¿vale? Entonces, son las tres calidades, mayor que cero, menor que cero. Entonces, en estos casos, A es llamado punto crítico, ¿sale? Estos puntos críticos tienen dos aplicaciones básicas. La primera que hemos hablado, que es un candidato a máximo o mínimo, ¿sale? Y que es un punto de separación, ¿sale? Es un punto de separación de comportamiento decreciente y decreciente. ¿A qué nos referimos con esto? En esto último, supongamos que el dominio de la función, por decir algo, ¿sale? Son todos los reales, ¿de acuerdo? Así el dominio de la función son todos los reales, ¿de acuerdo? Y tenemos los puntos críticos. Vamos a decir que los XC son nuestros puntos críticos. Y digamos que tenemos aquí un XC, y aquí tenemos un XC, y aquí tenemos otro XC. Hay varios puntos críticos para esta función. Vamos a definir este como el 1, este como el 2 y este como el 3. Entonces se generan intervalos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el intervalo de menos infinito hasta xc1. Aquí tendríamos el intervalo de xc1 hasta xc2. Tendríamos de xc2 hasta xc3. Y aquí tendríamos el intervalo de xc3 hasta infinito. Por decir algo. Podemos tener más puntos críticos, podemos tener menos. Pues resulta que todo el intervalo tiene el mismo comportamiento, ya sea decreciente o creciente, ¿de acuerdo? Estos puntos críticos se vuelven divisores de los intervalos, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir en un punto intermedio, ¿sale? Un punto por aquí, tal vez un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, y ver cómo es la derivada en ese punto, ¿sale? Si es mayor que cero, ¿sale? Entonces la derivada en ese punto pues, será creciente, ¿sale? Tal vez este y este sean crecientes. Si este punto es creciente, entonces todo el intervalo lo es. Si este punto es creciente, todo el intervalo lo es. Pero por otra parte, si al evaluar en la derivada nos da un número negativo, entonces todo el intervalo, ¿sale? Es decreciente. Entonces, estos puntos críticos no solamente
nos hablan pues, dónde hay un cambio de creciente a decreciente, sino que nos separan los intervalos, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, pues nos dan mucha información a partir de evaluar en un punto. No solamente nos dan el candidato de máximo a mínimo, ¿sale? También nos hablan de cómo se comporta la función y cuándo hay un cambio de comportamiento. Esa es una de las partes de los puntos críticos. Y la derivada en general nos habla de crecimiento, ¿sale? O de donde nos ayuda a encontrar los máximos y los mínimos. Y también, combinando ambas informaciones, nosotros podemos identificar si la función aumenta su velocidad, disminuye su velocidad, dónde se encuentra su velocidad, su posición máxima, su posición mínima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso nos lo da la primera derivada. Bien. Pues resulta que si nosotros agarramos la derivada y la derivamos, obtenemos un elemento que es la segunda derivada. ¿Sale? Y en la segunda derivada, nosotros podemos hacer el mismo análisis que en la primera derivada, solamente que la interpretación va a ser diferente. ¿De acuerdo? Nuevamente, tenemos nuestra función, obtenemos la primera derivada y obtenemos la segunda derivada. ¿De acuerdo? Y tomamos un punto dentro del dominio de la función donde sea evaluable la segunda derivada. Y nuevamente, podemos hacer exactamente este mismo diagrama, ¿de acuerdo? Nada más que ahora ya no vamos a hablar de crecimiento y decrecimiento de la función, sino que vamos a tener otro aspecto diferente. Si la segunda derivada evaluada en este punto A es mayor que 0, f es cóncava hacia arriba. Es decir, va a tener un comportamiento de valle, ¿de acuerdo? Así como de copa, algo así se va a ver. Esa es una concavidad hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0, cuando es evaluada en A, entonces f es cóncava hacia abajo. Es decir, evaluamos la segunda derivada en A y nos da, aquí estoy mal, ¿eh? Aquí es mayor que 0 y aquí es menor que 0. Aquí la función es eh, cóncava hacia abajo y por lo tanto la gráfica, ¿sale? Va en este sentido, ¿de acuerdo? Aquí nos da una sensación de cúpula, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta como cuando se meten en las iglesias o en algunos lugares abovedados o cuando se paran debajo de un arco. Esto es una concavidad hacia abajo. Una concavidad hacia arriba es cuando tenemos una cuneta, una copa, ¿de acuerdo? Un bowl puesto hacia arriba, un bowl puesto hacia abajo, no sé, ¿de acuerdo? La idea es esa. Y pues si aquí teníamos estos dos comportamientos de positivo y negativo, aquí vamos a tener el punto donde la segunda derivada se hace 0. ¿Sale? Entonces el otro aspecto es cuando la segunda derivada se hace 0. ¿Sale? Dense cuenta que es todo simétrico. Ahora este punto, este A ya no es punto crítico. A se llama punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión ya no puede ser candidato a máximo o mínimo, pero sí es el punto de separación, ¿sale? Es el punto de separación, ¿sale? De concavidad, ¿sale? Ya sea de abajo hacia arriba
o de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Es decir, va a tener un comportamiento de concavidad hacia arriba y en el punto de inflexión cambia a concavidad hacia abajo o tiene una concavidad hacia abajo, punto de inflexión y se vuelve concavidad hacia arriba. ¿Por qué nos interesa la segunda derivada como análisis? Por dos motivos. Primero, ¿sale? La relación que hay entre los puntos críticos y la segunda derivada. ¿De acuerdo? A ver. Puntos críticos y segunda derivada. Tú tienes un A punto crítico, ¿de acuerdo? A es un punto crítico. ¿De acuerdo? No tienen la gráfica y solo te dijeron que A es un punto crítico. Es decir, tienes la función f de x, ¿sale? Calculaste la derivada. La evaluamos en A y nos dio 0. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, váyanse imaginando esto. ¿De acuerdo? Tenemos un punto crítico y sospechamos que es un candidato a máximo mínimo. ¿Qué pasa si ahora este A, ¿sale? Lo evalúo en la segunda derivada, ¿sale? Si evaluamos en la segunda derivada a nuestro punto crítico, pueden suceder tres cosas. La primera es que al evaluarlo nos dé un número mayor que 0. Al evaluarlo nos dé un número menor que 0. ¿Sale? Y al evaluarlo nos dé 0. ¿Sale? Pues sí, ¿no? Digo, bueno, también puede ser que esté indeterminado, ¿sale? Pero eso es mucho más raro. Entonces, cuatro cosas. Pero bueno, imagínense que da mayor que 0. Bueno, si es mayor que 0, es una concavidad hacia arriba. Ya, estamos en presencia de una concavidad hacia arriba. Si es menor que 0, estamos en una concavidad hacia abajo. ¿Sale? Pregunta. Si estamos en una concavidad hacia arriba, piensen como un valle, y es un punto crítico, un candidato a máximo mínimo, ¿qué encontraríamos en un valle? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Un mínimo? Encontraríamos un mínimo. Y si estamos en una cúpula y tenemos un punto crítico, ¿qué encontraríamos? ¿Un máximo o un mínimo? Si ustedes no tuvieran este pedazo de aquí, y si nada más tuvieran esta figura, este arco, podrían encontrar un mínimo o un máximo. Por ejemplo, en esta aquí sospechamos que ese sería nuestro punto crítico. ¿Dónde encontraríamos nuestro punto crítico? Aquí. Pues se encontraría aquí y estaríamos en presencia de un máximo. ¿De acuerdo? Y en el caso de que sea igual a 0, pues no tenemos información de que sea un mínimo o un máximo. ¿De acuerdo? Esto se le llama criterio de la segunda
derivada. ¿Sale? Si nosotros tenemos que graficar la función, porque la tenemos que graficar a mano en algunos ejercicios, ¿sale? Calculamos la derivada, la igualamos a 0, vemos los puntos críticos, ¿sale? Y identificamos intervalos donde la función es creciente y decreciente. Después de eso, calcularíamos la segunda derivada, encontramos los puntos de inflexión e identificamos intervalos donde es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. ¿Sale? Al igual que en el anterior, tendríamos que hacer la separación, ¿de acuerdo? Pero además, si nosotros identificamos o evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos, podemos identificar dónde es máximo y mínimo. Es decir, un punto crítico evaluado en la segunda derivada que sea positivo es un mínimo, pero f de a es el mínimo. ¿Sale? Y aquí la función evaluada en el punto crítico sería un máximo. Ese es uno de los puntos por los cuales nos interesa. La otra característica que nos interesa es que ver una curvatura hacia arriba nos habla de que la función se está acelerando. ¿Sale? Y una curvatura hacia abajo nos indicaría que la función está desacelerando. Estos son los dos aspectos por los cuales nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Sale? Vamos a trabajar con toda esta información para hablar de las gráficas de una función. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, en algunos casos, dependiendo del ejercicio, vamos a buscar puntos críticos. Separaremos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Después, puntos de inflexión, según nos lo pide el ejercicio. Separaremos en intervalos de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Bosquejaremos y también identificaremos máximos y mínimos. ¿Sale? La idea es que tengamos la práctica de hacerlo a mano para que después cuando nosotros veamos la gráfica podamos interpretar, ¿sale? Esto a partir de simplemente buscarla, ver la gráfica. ¿Sale? Para esto, pues vamos a hacer algunos ejercicios para que todo esto que hemos estado platicando sea más claro. Ok, vamos con el ejercicio 10, que es un ejercicio sencillo. Entonces, ejercicio 10. Estamos en la página 301, si no estoy mal. Y nos piden encuentre los intervalos de la función es creciente o decreciente, encuentre los valores máximos y mínimos locales, encuentre los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Entonces, la función es 2x al cubo menos 9x cuadrada más 12x menos 3. Pero procedamos haciendo un poquito de trampa, ¿de acuerdo? Vamos a graficarlo en GeoGebra, ¿sale? Para tener el aspecto visual de esta función, ¿sale? Para saber qué es más o menos lo que debemos de encontrar, ¿de acuerdo? Y cómo se va a ver lo que estamos haciendo. Entonces, la función es 2x al cubo menos 9x cuadrada más 12x menos 3. Ay, qué feo se ve eso. A ver si lo escribí bien. Ah, es que puse 112. Ja, ja. Ja, qué gracioso soy. Ah, esto ya se ve mejor. Y aquí lo que vamos a observar es, pues tenemos dos puntos críticos. Uno se encuentra en 1, otro se encuentra en 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque alrededor de esto, pues aquí como que se ve un máximo, aquí como que se ve un mínimo. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar un punto de inflexión porque todo esto es una curvatura hacia abajo y como que del 1.5 en adelante es una curvatura hacia arriba. Entonces lo que podríamos decir es que aquí esto es creciente, va aumentando la velocidad o la velocidad es positiva, después la velocidad empieza a ser negativa la velocidad, ¿de acuerdo? Y después vuelve a aumentar la velocidad. Aquí todo el tiempo se va desacelerando hasta que llega a un punto donde deja de desacelerarse y aquí comienza a acelerarse nuevamente el movimiento. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que está diciendo esta curva.
¿Sale? Y ya más o menos sabemos que vamos a encontrar. Vamos a encontrar dos puntos críticos, un punto de inflexión, un intervalo hasta 1 donde es creciente, de 1 a 2 que va a ser decreciente y luego va a volver a ser creciente. Y como que se antoja que va a ser el 1.5 donde la función va a ser cóncava hacia abajo, punto de inflexión y después cóncava hacia arriba. ¿Sale? La idea es que ustedes después de este curso y con la experiencia que les va a dar su carrera, tengan la gráfica de un fenómeno de su interés, el comportamiento de las temperaturas en el día, no sé, en los niveles de contaminantes, el comportamiento de la biomasa en su bioreactor, etcétera. Ustedes pueden decir, el comportamiento fue aumentando su velocidad, fue disminuyendo, probablemente nos acerquemos al mínimo de la biomasa, no sé, lo que a ustedes les interese de esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es ese, ¿sale? Vamos a trabajar en este sentido. Entonces, vamos a empaparnos un poquito del acto de encontrar puntos críticos y demás cosas, y al final haremos un resumen de este ejercicio. Entonces, primero, la derivada. La derivada para encontrar intervalos de crecimiento, sale máximos y mínimos. La derivada es 6x cuadrada menos 18x más 12. Ya. 2 por 3 son 6, 9 por 2 son 18. Aquí este desaparece, todos somos felices. ¿Sale? Y ahora agarramos la ecuación. 6x cuadrada menos 18x más 12 y la igualamos a 0 para nuestra búsqueda de puntos críticos. ¿De acuerdo? Dividimos todo entre 6. Nos queda x cuadrada menos 3x más 4 igual a 0. Y resolvemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos? Fórmula general, factorizando, como se les antoje. ¿Sale? En mi caso voy a factorizar. Ustedes han visto que me entretiene mucho andar factorizando. X, el primero lleva menos porque es este signo. El segundo lleva la multiplicación de los signos, menos por más menos. Entonces necesitamos dos números que multiplicados nos den 4 y sumados nos den 3. Profe, ¿no es 2 en vez de 4? Dividimos. Ok, bueno, está bien. Ay, me equivoqué, esa no era la goma. Sí, porque dividimos entre 6, ¿verdad? Bueno, está bien. Nuevamente, buscamos dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3. 2 y 1. 2 y 1, perfecto. Sí, la corrección fue excelente porque si no, no iba a salir algo. Íbamos a decir, como que esa gráfica no nos sabes. Entonces aquí entendemos que x1 es igual a 2, x2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0, por cualquier cosa es 0, y 1 menos 1 es 0, por cualquier cosa 0. Entonces estos son nuestros puntos críticos. ¿Sale? Son x igual a 2 y x2 igual a 1. Eso significa que a partir del dominio de esta función, que el dominio de f son todos los números reales, ¿de acuerdo? Podemos tener dos puntos críticos que son, para este caso, los voy a colocar en verde mejor. ¿Sale? Aquí está el 1 y aquí está el 2. Y tenemos tres intervalos. ¿Sale? Tenemos el intervalo menos infinito, 1, el intervalo 1,2 y el 2, infinito. Y ahora queremos investigar si en este intervalo es creciente o decreciente, creciente o decreciente, creciente o decreciente. ¿De acuerdo? Ya lo sabemos. Digo, aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente, pero vamos a confirmarlo de manera analítica. Lo que tenemos que hacer es tomar un punto dentro de este intervalo, un número que esté entre menos infinito y 1. ¿Qué número les gusta?
Bueno, ¿Cero? 0 es un buen número, me parece excelente. Ese 0 lo vamos a sustituir en la derivada. Es decir, la derivada evaluada en 0 nos da 6, 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12. Esto nos va a dar 0 menos 0 más 12 y esto es 12. 12 es un número, de hecho ni siquiera nos interesa que sea 12, nos interesa saber si es positivo o negativo. En este caso es positivo. ¿En dónde vive el 0? El 0 vive aquí. Entonces, la función en 0 es creciente. Bueno, pues resulta que el 0 y todos sus amigos, ¿sale? Están en una sección creciente de la función. Es decir, en este segmento la función es creciente. ¿De acuerdo? Ahora tomamos un valor entre 1 y 2, digamos que 1.5. La derivada evaluada en 1.5 va a ser 6 por 1.5 al cuadrado menos 18 por 1.5 más 12. ¿Sale? ¿Cuánto da eso? Ahora ya se tardaron. Menos 3/2. Menos 3 medios. Ah, qué precisión. Pero ni siquiera nos interesa el valor. Nos interesa identificar que esto es negativo. Y si es negativo, significa que esto es decreciente, pero no solamente él, sino todos los números que viven en este intervalo. Todo el intervalo es decreciente. Y ahora necesitamos evaluar en un punto que esté entre 2 e infinito. Un número que esté entre 2 e infinito. Ay, no sé por qué les cuesta tanto elegir. Pues 3, por ejemplo. Ahora la derivada evaluada en 3 sería 6, 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12. Esto sería 6 por 9 menos 18 por 3 son como 54 más 12. Esto sería 54 menos 54 más 12. Esto es 12 y esto es mayor que 0. Por lo tanto, aquí es creciente y entonces en todo el intervalo es creciente. ¿De acuerdo? Esto es toda la información que nos puede dar la primera derivada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a derivar la derivada y vamos a ver cuál es toda la información que nos puede dar la segunda derivada. ¿De acuerdo? Pero para eso, pues vamos a tomar una pequeña pausa.